¿cierto? ¿Por qué es peligroso? Porque pueden suceder pues muchas cosas, ¿cierto? El primer problema, es decir, que en el momento que esté utilizando el proceso de usuario, esté utilizando la máquina, pues el proceso de usuario podría hacer cualquier cosa con la máquina, o sea, podría, por ejemplo, emitir cualquier solicitud de entrada, salida al disco, podría obtener acceso a más recursos de la máquina sin ningún control, ¿cierto? Entonces piensen, por ejemplo, hoy en el tema que estamos hablando, pues de la seguridad de los sistemas operativos. Si nosotros permitimos que cualquier proceso de usuario pueda tener todos estos permisos, pues un proceso de usuario podría simplemente decir que va a borrar toda la información que hay en el disco duro por algún error o por un tema de, digamos, de hacer un daño dentro del sistema. O un proceso de usuario podría decir, no, voy a apagar esta máquina, ¿cierto? Y hago un halt en la CPU y se apagó la máquina. Eso lo podría hacer el sistema de usuario si no tiene ningún control. Entonces, eso, pues obviamente no lo podemos permitir en sistemas modernos. ¿Cuál fue la solución para ese problema? La solución es situarnos en los modos de la CPU. Entonces, esa solución necesitamos que el hardware implemente algo. ¿Y qué es lo que implementa el hardware? Los modos de la CPU. ¿Qué son los modos de la CPU? Es algo muy sencillo. Hablamos la primera clase acerca del instruction set. Instruction set. ¿Ustedes recuerdan cuál era el instruction set? Por ejemplo, el MIPS. ¿Qué instrucciones habían en el MIPS? Había, por ejemplo, la instrucción add, LW, SW, ¿cierto? SLT, si ustedes trabajaron con el MIPS, pues son básicamente instrucciones de código ensamblador y a este conjunto de instrucciones lo llamamos el instruction set del MIPS. Podía haber otras instrucciones, por ejemplo, como la instrucción, no sé, para acceder a los dispositivos de entrada-salida, para apagar la máquina y otras instrucciones, pues las que nosotros llamamos las instrucciones más en este momento las vamos a llamar instrucciones protegidas. Entonces, todo este conjunto de instrucciones, estas y muchas más que no me acuerdo, son el conjunto de instrucciones del MIPS. Y resulta que entonces lo que crearon fue, bueno, las instrucciones más importantes vamos a cogerlas y les vamos a hacer un subconjunto. Y resulta que entonces para eso sirven los modos de la máquina. Resulta que cuando la máquina está en modo usuario, en user mode, el sistema solamente puede ejecutar las instrucciones que sean de modo usuario, o sea, básicamente las rojas. Si la máquina está en modo usuario y usted intenta ejecutar una instrucción de las verdes, la máquina le va a sacar una excepción. No ejecuta esas instrucciones, sino que saca una excepción, porque no está permitido. Y tenemos entonces el modo kernel. El modo kernel de la máquina básicamente es un modo en el cual usted puede ejecutar estas instrucciones y las de afuera también. O sea, usted puede ejecutar todas las instrucciones de la máquina sin ninguna restricción. Profe, Cuéntame. hay que poner una preguntita. Sí, señor. Ese modo kernel sería de pronto cuando uno en Linux va a ejecutar algunas instrucciones que le pide ser modo root, pues el sudo. Sí, Linux pues se apoya en eso, ¿sí? Entonces, Okay. efectivamente, cuando usted tiene el modo sudo, pues es un poco más complejo de lo que estamos hablando, pero para efectos prácticos, en el modo sudo, usted puede darle la capacidad a un proceso de que ejecute instrucciones en modo kernel de la máquina, ¿cierto? Okay. Eso sí tiene ese efecto pues práctico también. Aunque, como le digo, pues los detalles de implementación de Linux pues van un poquito más allá, ¿cierto? Pero sí es el mismo efecto. Ok, gracias. Sino que cuando yo le hablo aquí de modo usuario y modo kernel, más a nivel de hardware, ¿cierto? O sea, el hardware de la máquina tiene esta protección ya directa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, efectivamente, por ejemplo, un programa de usuario y usted lo intenta ejecutar y tiene una instrucción en modo ensamblador que digamos que es prohibida, ¿sí? Pues cuando llega a ejecutar esa instrucción le saca un error y entonces a usted le va a aparecer en modo usuario illegal instruction, ¿sí? Y ya, el programa no se ejecuta. Pero si usted hace sudo
y ejecuta este programa nuevamente, cuando llega esta instrucción, pues ya no es ilegal, ya es legal, porque ya entonces la máquina puede pasar a modo kernel sin problema. ¿Listo? Entonces, efectivamente sí es eso. Obviamente, pues, en un sistema operativo se intenta que todos los procesos de usuario se ejecuten en modo usuario, ¿cierto? A no ser de que usted, pues, pueda otorgarle sus permisos a la máquina, pero normalmente en un sistema compartido eso no sucede sino para el administrador de la máquina. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de los modos de usuario y esos modos modos de la máquina, perdón, son los que nos permiten entonces evitar que una aplicación pueda ejecutar todo lo que quiera, ¿cierto? Evitar que una aplicación pues vaya y borre toda la información que hay en el disco, por ejemplo, evitar que una aplicación vaya y acceda a todos los recursos de la memoria o de la CPU. Por eso entonces, por ejemplo, ese modo sudo en Linux, ustedes deberían trabajarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, usted no puede ejecutar cualquier cosa en modo sudo, porque pues entonces básicamente le está dando todos los permisos a la máquina y está evitando esta barrera de protección. Muy bien. De este modo, entonces, cuando tenemos una operación restringida de la máquina, cambia un poco la forma como se va a hacer el sistema. Es decir, cuando tenemos una aplicación de usuario, ella se va a ejecutar en modo usuario. Pero entonces quiere decir que la aplicación de usuario no puede acceder nunca al disco. Por ejemplo, pues ya vimos que no, ¿cierto? Una aplicación de usuario podría acceder al disco. La cuestión es que ella puede acceder al disco solo si el sistema operativo hace la mediación para ese acceso, ¿cierto? Entonces, básicamente el sistema operativo va a exponer algunas funcionalidades clave para el sistema de usuario y las intermedia de manera que cuando el sistema, por ejemplo, de usuario quiere utilizar esas funcionalidades clave, lo tiene que hacer es a través del sistema operativo. Y para hacer eso, entonces, tenemos un elemento muy importante en los sistemas operativos que lo llamamos la interfaz de llamados al sistema. Entonces, el sistema operativo tiene esta interfaz de llamados al sistema. Básicamente, esto lo vemos como si fuera el API de los sistemas operativos, en los cuales nosotros tenemos un conjunto de funciones que el sistema operativo realiza. Entonces, por ejemplo, si el sistema de usuario, la aplicación de usuario, el proceso de usuario, quisiera acceder al disco para leer un archivo, que eso lo hemos hecho nosotros pues infinidad de veces, acceder a archivos desde una aplicación de usuario, ¿qué es lo que hace el sistema operativo, la aplicación? Solicita ese servicio a través de la llamada de la interfaz de llamados al sistema, se lo solicita al sistema operativo. Hay un mecanismo que hace que ese servicio solo se pueda ejecutar en modo kernel, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver los detalles de ese mecanismo, pero ya en modo kernel es el sistema operativo el que tiene el control de la máquina, ya no la aplicación de usuario. Entonces básicamente no es que el usuario pueda hacer lo que quiera con esas máquinas. Por ejemplo, a través de esta función, el sistema operativo podría simplemente, antes de darle, digamos, el acceso a alguna información del disco a la aplicación de usuario, por ejemplo, chequear los permisos, ¿sí? O sea, el sistema operativo, la aplicación de usuario, solicita abrir un archivo, el sistema operativo lo primero que va a hacer es verificar si usted puede abrir ese archivo. Si no puede abrir ese archivo, simplemente esto falla y continúa pues la aplicación del usuario, ¿cierto? Pues ya simplemente falló la apertura de ese archivo. Entonces, es una forma controlada de acceder a los recursos del sistema. Es decir, por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, usted confía en su amigo y le dice, amigo, yo confío mucho en usted, yo le doy las llaves de mi casa, usted le está dando el acceso a toda su casa. Pero si usted de pronto no es tan confiado, usted le dice, no, vea, usted puede acceder a muchas cosas de mi casa, pero lo va a acceder a través de mi mamá, ¿cierto? Que se mantiene ahí en la casa. Entonces usted le dice a la mamá, vea, mami, usted le puede entregar estas cosas a mi amigo cada vez que él venga. Pero entonces va a ser su mamá que va a intervenir o a intermediar entre en el acceso a esos recursos. Entonces lo mismo sucede acá. Es decir, usted ya no le va a dar las llaves de la casa a la aplicación de usuario, usted no le va a permitir que ejecute todas las instrucciones, sino que le va a permitir que ejecute algunos servicios a través de un intermediario, y ese intermediario es el sistema operativo. ¿Listo?